Hola, qué gusto. En este video platicaremos de los conceptos de genes homólogos, ortólogos, parálogos y algo más. Decimos que dos o más genes son homólogos cuando tienen un ancestro común, sin especificar el mecanismo evolutivo que llevó a su fijación en las especies. Por lo regular, los genes homólogos hacen lo mismo, es decir, la proteína ahí codificada realiza la misma función bioquímica. Por ejemplo, la triosa fosfato isomerasa, seguramente en tus clases de bioquímica te hablaron de esta enzima que cataliza una reacción reversible en la ruta de la glicólisis para aprovechar glucosa como fuente de carbono y energía. Y pues aquí tenemos dos organismos, dos hongos, la levadura Saccharomyces cerevisiae, el hongo huitlacoche, Ustilago-Meidis, que es pues comestible y muy famoso aquí en México. Pues ambos organismos tienen el gen de la triosa fosfatoisomerasa, ambos organismos necesitan aprovechar glucosa como fuente de carbono y energía, y pues decimos que ambos genes son homólogos. Si no tenemos más información, nos conformamos con decir que son homólogos, y el hecho de que lleven a cabo la misma función pues implica que se parecen a nivel nucleótido. ¿Qué son genes ortólogos? Estos son genes que están compartidos entre especies y provienen de un ancestro común. Y bueno, estos genes se, entre comillas, heredan por transferencia vertical. Imagínate que este es un organismo antiguo de hace millones de años que ya sabía hacer glicólisis y tenía el gen de la triosa fosfatoisomerasa, TPI. Y pues después de millones de años emergieron tres especies, la A, B y C, cada una con su respectivo gen TPI proveniente del ancestro común. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que estos tres genes en tres diferentes especies son ortólogos, vienen de un ancestro común. Y obviamente, mientras más cercanía haya entre las especies, mayor será la similitud, se parecerán más las secuencias. Y esto lo podemos representar a través de árboles filogenéticos. Seguimos en el ejemplo del gen TPI. Aquí vemos un árbol filogenético hecho con las secuencias de los ortólogos TPI de diferentes organismos, desde bacterias hasta animales, etc. Y aquí en este subclado vemos algunas secuencias de hongos. Obviamente, el hecho de que estén agrupados así implica que se parezcan más entre sí las secuencias de TPI de los hongos en relación a las que tenemos con animales, con plantas y bueno, pues no se diga con bacterias. Aquí tenemos un alineamiento de tres genes ortólogos de la triosa fosfatoisomerasa, de la levadura, del huitlacoche y de Arabidopsis, una de nuestras plantas favoritas. Y los nucleótidos que están sombreados en verde, pues implica que son idénticos y que están conservados en nuestros organismos. Y más allá del alineamiento, solemos representar qué tanto se parecen estas secuencias a través de matrices de distancia. Y bueno, sin ser tan específico en cómo generé estos datos, te comento que mientras más alto sea el número, pues más se parecen las secuencias entre sí. De tal manera que la secuencia de triosa fosfatoisomerasa de Ustilago-Meidis y de Saccharomyces se parece más a la de Ustilago comparada con la de Arabidopsis thaliana. Se parecen más las secuencias de hongos que un hongo con una planta, cualquiera de los dos. Ahora veamos el concepto de genes parálogos.
manejamos este concepto para genes dentro de una misma especie, en donde estos genes han sido producto de eventos de duplicación y divergencia. Eventos de duplicación me refiero a situaciones, mecanismos que ocurren durante la síntesis de DNA, en la replicación, y eventos de divergencia se refiere a que una vez que se duplica o que se copia la secuencia, pues a lo largo de la evolución va variando algo. Y bueno, pues también para esto están implicados los transposones que hemos hablado de ellos en este canal. Y bueno, dado que están sujetos a divergencia, no necesariamente tienen la misma función, aunque pues muchas veces bioquímicamente los productos génicos hacen lo mismo. Y vamos a ver este ejemplo. Tenemos el gen A1 en una especie antigua y después de millones de años emergen tres diferentes especies. Y por eventos de duplicación, el gen A1 derivó también en el gen A2, o más bien a partir del gen A1 obtuvimos el gen A2 en la especie A. Y a partir del gen A1 se derivó el gen A3 en la especie B, y a partir de A1 se derivaron dos genes en la especie C. Pues estos dos son parálogos en la especie A, estos tres son parálogos en la especie C. Y un ejemplo clásico de esto son los genes que codifican para proteínas de transporte de oxígeno. Las mioglobinas y las hemoglobinas, estos genes han estado sujetos a procesos de duplicación a través de la evolución. Entonces imagínate que hace millones de años había un gen que codificaba para una proteína que podía mover oxígeno o transportar o acarrear oxígeno, y a través de la evolución derivó en mioglobinas y hemoglobinas. Y aparte, estas todavía se derivaron más por eventos de duplicación, generando globinas que son específicas para diferentes estadios del desarrollo de los humanos. Hay hemoglobinas específicas para embrión, para feto o ya de la etapa adulta. Genes parálogos. Y bueno, esto lo podemos ver resumido en este diagrama. Entonces aquí tenemos tres genes, el XYZ, y tres especies, la especie A, la especie B y la especie C. Aquí vemos cómo el gen X desde el ancestro común está presente en las especies A, B y C. Entonces decimos que estos tres son ortólogos, al igual que YA1, B y C. Pero imaginemos que, dado el hábitat que tiene la especie A o los organismos con los que se comunica por sus hábitos alimenticios, etcétera, pues hubo una presión ahí para duplicar, para que éste se duplicara. Entonces hubo duplicación, divergencia y al final se fijó una copia adicional de YA1, la cual para distinguirla le llamamos YA2 y que está codificada en otro locus, posiblemente en otro cromosoma. Entonces, estos dos son parálogos. Y decimos que los genes son coortólogos cuando hay eventos de duplicación previos a la emergencia de estas especies. Y como dato adicional, platicaremos del concepto de genes genólogos o xenólogos y pseudoortólogos. Aquí tenemos el gen X, que está conservado en la especie A y en la especie C. Es llamado el gen XA para la especie A, XC para la especie C, pero por alguna razón durante la historia evolutiva de la especie B, pues lo perdió, pero lo recuperó a través de un proceso de transferencia horizontal, Horizontal Gene Transfer, por sus siglas en inglés, HGT, de la especie C, pero a través de un mecanismo que no implica reproducción sexual.
Esto es común en bacterias que les gusta tomar DNA del ambiente o a través de bacteriófagos, o también se presenta en hongos filamentosos cuando fusionan sus hifas, un proceso muy interesante que posiblemente tratemos más adelante en este canal. Pues esto es el concepto de genólogo, cuando lo adquiere de otro organismo, una vez que lo haya perdido. Y bueno, pseudoortólogos, ¿a qué se refieren? Las especies A, B y C tienen el gen X que viene de su ancestro, ¿no? Pero la especie B, que conserva su gen X, adquiere también por transferencia horizontal el gen de la especie C, que obviamente está sujeto a divergencia, a ir variando, y para distinguirlo del que originalmente adquirió del ancestro, le llamamos XB2 y al original digamos XB1. Entonces, este tiene dos copias, pero estos dos son pseudo-ortólogos. Uno viene del ancestro común que mantiene con otras especies, pero el otro lo adquiere por transferencia horizontal de la especie C. Y pues bien, pues estos son los conceptos que quería tratar en este video. Agradezco mucho tu atención. Nos vemos pronto.